Bueno, un libro que he disfrutado mucho en las últimas semanas y que quería compartir con vosotros es este libro de Walter Isaacson sobre Steve Jobs. Es un libro también conocido, que lo vais a encontrar ahora mismo en los VIPs, en Corte Inglés, en FNAC, en cualquier librería lo vais a encontrar. No es una biografía autorizada realmente, o si queremos es una biografía autorizada sin ser leída, porque realmente Steve Jobs lo que se compromete con Walter Isaacson es una vez que le pide que escriba su biografía, se compromete a no modificarla. Por tanto, es probable que prácticamente apenas la leyera. De hecho, cuando Steve Jobs, cuando tú lees el libro, lo primero que te preguntas es cómo pudo autorizar esta escritura, porque no le pone muy bien. De hecho, según lo vas leyendo los primeros capítulos, llegas a la conclusión de que Steve Jobs es lo más parecido a un psicópata que te has encontrado en tu vida. Una persona difícil, con una inteligencia social prácticamente nula, una persona poco empática, incapaz de ponerse en los zapatos del otro, incapaz de contener su propia emoción, una persona que se echa a llorar cuando las cosas salen como él no desea, una persona que es incapaz de entender los códigos de convivencia y los códigos sociales con los que se está moviendo. Es decir, todo el comienzo del libro de la historia de Steve Jobs es terrible como en cuanto a la imagen del personaje. Así que en ese sentido no está escrito a la mayor gloria del protagonista. Luego, a medida que el libro va avanzando, te vas encontrando con otro Steve Jobs, con el Steve Jobs que ha sido capaz de cambiar 6 sectores prácticamente él solo, de revolucionarlos y de cambiarnos la vida, ¿no? Yo creo que Steve Jobs pasará a la historia como una persona que fue capaz de cambiar la civilización, de transformar el mundo en el que vivía. Hay una frase en cuanto al liderazgo de Steve Jobs que aparece al final del libro, que me parece que merece la pena que la rescatemos en este foro de libros inspiradores, en la que dice el autor, dice textualmente: este rasgo desagradable de su personalidad no era en realidad necesario, lo entorpecía más de lo que lo ayudaba. Sin embargo, en ocasiones sí que servía para un fin concreto. Y afirma el autor: los líderes educados y corteses que se preocupan por no molestar a los demás resultan por lo general menos eficaces a la hora de forzar un cambio. Decenas de los compañeros de trabajo que más ataques recibieron de Jobs acababan su letanía de historias de terror afirmando lo siguiente: había conseguido que hicieran cosas que nunca creyeron posibles. Es decir, nos habla de un Steve Jobs difícil pero movilizador, difícil pero inspirador, Steve Jobs con una visión extraordinaria, una capacidad para entender la necesidad de sus clientes y para ver la realidad futura como yo he visto pocas. A mí me gustan mucho las biografías, sobre todo me gustan mucho las biografías de personas que me parece que han hecho cosas interesantes y cosas importantes en la vida, y desde luego el caso de Steve Jobs es una biografía que, si te gusta el mundo de la empresa, te gusta el mundo de la gestión y te gusta el mundo de Apple, que a mí me parece que es ahora mismo la marca más reconocida del mundo, la marca, aparte de la marca con más valor bursátil, es un ejemplo en el que muchas empresas se miran y se inspiran. Si te gusta Apple y te gustan las historias de personas significativas, te va a gustar esta historia de Steve Jobs. Una singularidad que tiene este libro es que todas las empresas, los productos y los personajes que se mencionan en el libro en general son todos muy conocidos. Es decir, todos conocimos el Macintosh en su día y los ordenadores Apple hoy, pero hemos conocido el iPod, hemos conocido el iPhone, hemos conocido el iPad, conocemos las tiendas Apple, pero luego también hemos conocido Walt Disney, hemos conocido Pixar, hemos conocido Microsoft, hemos conocido a muchos de los personajes que aparecen en el libro. Yo leí, cuando hacía el máster en dirección de empresas, leía un libro que se llamaba De Pepsi a Apple, donde John Sculley contaba la historia de Steve Jobs y la suya propia cuando él despide a Steve Jobs, que no lo despide realmente, pero vamos, crean las condiciones para que Steve Jobs se marche. Y siempre me llamó la atención, luego me pregunté qué fue de John Sculley. Y bueno, pues en el libro te cuenta un poco también cómo fue la historia de este personaje. Por eso digo que
que está lleno de historias, de gente y de un universo y de un mundo que, aunque nos pilla lejos en cierta medida, pero no deja de ser un universo conocido. Espero que la disfrutes y que me cuentes cómo fue su lectura.